La clase correspondiente a estructura atómica la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte recibiremos los conceptos de átomo, número atómico, partículas subatómicas y finalmente el concepto de isótopos. En esta lámina se muestra a los principales investigadores que contribuyeron al desarrollo de la teoría atómica moderna, iniciando con Dalton, quien concibe a los átomos como partículas muy pequeñas e indivisibles, sin ningún atributo o característica especial. Sin embargo, debo hacer hincapié en que el concepto de átomos deriva del griego y tiene su origen en el siglo IV a.C. con Demócrito, quien acuña este término para definir a algo que no tiene división. Átomo, en griego la preposición a significa sin y tomos parte. Literalmente un átomo significa sin partes. Posteriormente, ya en el siglo XX, tenemos a Thomson, quien elabora este modelo del budín de pasas, en la cual concibe a los átomos como esferas cargadas positivamente con cargas negativas insertas en la misma superficie. Rutherford, por su parte, acuña un concepto más profundo en que el núcleo es de una pequeña dimensión, pero de una gran densidad y que tiene la carga positiva. Y alrededor de esta carga positiva central del núcleo circulan los electrones y que son livianos y negativos. Niels Bohr, trabajando para con el átomo de hidrógeno, realiza una serie de experimentos que le permiten demostrar que son los electrones los que giran alrededor del núcleo, pero él predice que esta circulación es en órbitas circulares. Y eso es errado, puesto que una órbita es una trayectoria conocida. Pero el gran aporte de Bohr es que él es el que acuña el término de niveles energéticos específicos. Y finalmente, Schrödinger nos proporciona una ecuación de mecánica cuántica, cuya solución son los cuatro números cuánticos que ustedes probablemente han escuchado, n, l, m y s, que nos indican cuál es la zona de mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Por lo tanto, en el átomo es fundamental que nosotros entendamos qué es el número atómico, qué es el número másico, qué es un orbital atómico y para qué nos sirve la configuración electrónica de un elemento. Entonces, ya podemos establecer que el átomo tiene una esfera como una esfera, pero que tiene partes. Y hemos hablado de la parte central y de la envoltura, en la cual están los electrones. Por ejemplo, sería la estructura de un átomo de helio, en la cual tenemos dos protones y dos electrones. Sin embargo, aquí aparecen en azul otras partículas que son los neutrones. Entonces, en el núcleo tenemos protones y neutrones, y en la periferia a los electrones. Como la historia no se detiene y continúa, ahora se sabe que estas partículas tampoco son indivisibles y dentro de ellas se ha encontrado a los quarks, que son partículas más pequeñas. Así la combinación de dos quarks up y un quarks down constituyen un protón y cuando se combinan dos quarks down con un quarks up se obtiene a un neutrón. También hay partículas más pequeñas como los leptones, otras que son los fermiones, en honor a don Enrico Fermi, y otras que son los denominados bosones, que corresponden o se bautizan así en honor a este señor Satyendranath Bose, y probablemente ustedes escucharon hablar del bosón de Higgs. Lo interesante de esto es que Einstein ya había advertido que nuestro conocimiento de la estructura de los átomos estaba limitado por nuestra capacidad de escudriñar dentro de ellos. Sin embargo, para objetivos del curso, nosotros queremos que esto lo sepan en términos más bien culturales y no vamos a adentrarnos en este campo, puesto que constituye parte del quehacer de la física nuclear.
Entonces, un átomo va a estar constituido por un núcleo, el cual contiene estos nucleones. ¿Y cuáles son los nucleones? Protones y neutrones, pero ya saben, hay otras partículas más pequeñas. Y este núcleo está rodeado por una envoltura en la que se ubican los electrones. Entonces, podemos ir discriminando que en el núcleo de un átomo va a estar determinada la identidad de un elemento. Y la identidad de un elemento está determinada por el número de protones que contiene. El hidrógeno, el elemento que se ubica a la izquierda normalmente en las tablas periódicas, es el elemento que tiene un protón. En la derecha de la tabla encontramos al helio con 2 protones. Luego, bajo el sodio, sigue el hidrógeno, perdón, sigue el litio, que tiene 3 protones, el berilio con 4, el boro con 5, el carbono con 6, el nitrógeno con 7, el oxígeno con 8, el flúor con 9 y con 10 el neón. Entonces, el número de protones nos determina que se trata de otro elemento. Y el número másico de un elemento está formado por la suma de protones más neutrones. El núcleo, con esta carga positiva, está dada por los protones. Y el núcleo es el responsable de que algunos átomos presenten este fenómeno conocido como radiactividad, que es en términos muy simples la descomposición del núcleo debido a una inestabilidad. Y el uso de la radiactividad ustedes lo conocen ampliamente, desde la quimioterapia y a otros usos no tan altruistas, por desgracia. ¿Qué pasa con los electrones? ¿Para qué nos sirven los electrones? Los electrones nos ayudan a entender y predecir las propiedades físico-químicas de un átomo. Así, por ejemplo, cuando un átomo comparte, cede o da electrones, nos ayuda a entender qué tipo de enlace va a formar. Y también los electrones son responsables de un fenómeno conocido como transiciones electrónicas, en las cuales, si uno excita a estos electrones con una fuente de calor, por ejemplo, como lo que ocurre en los fuegos artificiales, estos electrones se excitan y saltan a un nivel más externo. Al retirarse el estímulo, el electrón vuelve al nivel más interno del cual salió y al hacerlo emite un cuanto de luz. Y esa luz también es característica de cada elemento. De tal forma que podemos escribir un resumen de las principales partículas que forman parte de un átomo, y la carga la vamos a expresar en Coulomb o en unidad electrostática y la masa en kilogramos. Así, por ejemplo, para el protón, su abreviación corresponde a una P minúscula con un signo positivo y se le asigna una carga eléctrica de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb o más 1. Y su masa, la que se indica, 1,673 por 10 a la menos 27. El neutrón, por su parte, se abrevia como N sub 0 y no tiene carga eléctrica ni en Coulomb ni en unidad electrostática, y tiene una masa prácticamente similar a la del protón. Finalmente, el electrón, la carga, fíjense ustedes, es exactamente la misma, pero con signo contrario, y a este sí se le midió la carga mediante una serie de experimentos, y a partir de esta se le asignó la carga correspondiente, pero de signo contrario, al protón. Lo que sí es importante destacar que el protón es prácticamente 1000 veces más liviano que un protón o que un neutrón. Y esto nos lleva a la conclusión de que el protón y el neutrón que están presentes en el núcleo de un átomo son los que contribuyen a la masa atómica. Si yo representara a cualquier elemento con una X, lo defino por su número atómico y por su número másico A mayúscula. El número másico, ya hemos dicho, número de protones más número de neutrones. En cambio, Z corresponde al número de protones. Pero en un átomo eléctricamente neutro o al estado fundamental, el número de protones coincide con el número de electrones para que este átomo tenga una carga cero. Por ejemplo, ahí está representado un protón, ahí está representado un neutrón, y para el caso del helio, si yo le asigno
como z igual 2, estoy diciendo que va a tener 2 protones, y si le asigno un número másico de 4, estoy diciendo que tiene los 2 protones más 2 neutrones. Y efectivamente, para que sea su carga 0, debo entender que también contiene a 2 electrones. Otro átomo interesante es el átomo de hidrógeno, muy importante. El átomo de hidrógeno no tiene neutrones. ¿Se acuerdan de este elemento que existe en un 94% en el universo y que es el primer elemento de nuestra tabla? Fíjense, tiene un protón y un electrón. Entonces, es habitual, y ustedes han visto por ahí, la H+, dice, ese es el protón para determinar pH, por ejemplo. ¿Qué será esta nomenclatura? Efectivamente, corresponde a un átomo de hidrógeno que pierde su electrón y ahora, como no tiene carga negativa que lo compense, tiene él una carga positiva. Y existirá un ion hidruro, es decir, un H+ con una carga negativa. Como usted bien imagina, efectivamente, un protón con un electrón es el hidrógeno y un protón con 2 electrones será el ion hidruro. Existe también el elemento llamado deuterio en muy baja cantidad, y el deuterio es un átomo, un isótopo del hidrógeno, fíjese, un isótopo porque tiene el mismo número de protones, pero difiere en el número de neutrones. Y existe también el tritio, pero es sintético, y usted comprenderá que el tritio tendrá que tener un protón y 2 neutrones. Por lo tanto, resumiendo, el isótopo es el átomo de un mismo elemento que posee el mismo número atómico. Porque si me cambia el número atómico ya estaría hablando de otro elemento, pero difiere en el número másico, es decir, difieren en el número de neutrones presentes en el núcleo. Y finalmente, usted habrá escuchado del carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Estos 3 elementos son isótopos entre sí, puesto que tienen el mismo número atómico, pero difieren en el número másico. Por lo tanto, usted supone o puede deducir que este carbono 12 tiene que tener necesariamente 6 protones y 6 neutrones. Este 6 protones y 7 neutrones. Este 6 protones y 8 neutrones.